Yo siempre he dicho que a mí no me suelen gustar las historias de fantasía y menos de Wattpad, pero por este tipo de historias puede valer la pena. Así rápido a lo que vinieron, Outward es una buena historia, pues la respuesta corta es sí, pero la respuesta larga nos lleva a un camino donde tenemos que explicar que en Outward es un mundo habitado por tres especies principales. Los humanos, una subespecie élfica y unos humanoides dragón, algo así me entendí más o menos. Y la cosa está en que se te presentan como seres tan distintos, seres antagónicos y al mismo tiempo son muy semejantes y no tanto a los humanos de la historia, sino muy semejantes a los humanos de la vida real. Y tú como lector tendrás que adentrarte en este mundo junto con Alan para aprender y fortalecerte para poder afrontar la amenaza más grande que se viene en una gran guerra. Y sí, dije que el lector también debe fortalecerse ya que te sumerges mucho en este tipo de historias y te hace pensar yo qué haría en esta situación, qué podrían hacer ellos si, si yo hubiera estado con Alan o si yo hubiera estado en el lugar de Alan, qué pude haber hecho mejor. La historia principal y el camino de Alan hacia la victoria, por así decirlo, sin dar spoilers, es lo mejor que tiene esto, de verdad es lo mejor. Te hace adentrarte en el mundo y más que nada en lo que es Alan, en lo que tienes que hacer para afrontar estas pruebas. De verdad, se siente como una historia interactiva en la que tú podrías estar ahí. O sea, las situaciones, a pesar de que son situaciones fantásticas llenas de magia, conllevan una carga emocional y un... No, bueno, solo eso, una carga emocional que es bastante peculiar, bastante familiar. Por lo mismo, Alan se puede ver acorralado de nuevo sin hacer spoiler. Particularmente en esta historia es un poco complicado hablar sin hablar spoilers. Pero por ejemplo, Alan puede estar acorralado con bestias del inframundo y tiene que saltar hacia un precipicio con un río de almas que lo va a llevar a una dimensión mágica. Y una situación así, esto no pasa, en la historia esto no pasa, ¿eh? Una situación así te puede resultar familiar por la carga emocional y por el peso que va a conllevar hacer ese sacrificio. Hay que dejar mucho de lado para poder avanzar y estar más cerca de la victoria, y no solo una victoria para ti, sino una victoria para tu gente, para tu pueblo, para tu mundo. Lo repito, en general la travesía de Alan es lo mejor que tiene esta historia. Pero ahora hay que hablar de los puntos negativos, porque los tiene y grandes puntos negativos. Comencemos con la narrativa. Es pesada, es larga, pero esto se amortigua muy bien con el camino que debe llevar Alan, ya que el autor te lo pone en situaciones bastante claras y pese a que digo que son pesadas, son situaciones con rumbo. ¿Sabes a dónde van a llegar? ¿Sabes lo que tiene que pasar? Entonces se puede sobrellevar fácil. Es más que nada el hecho de que tengas que aprender bastante del mundo, pero eso también es parte de la experiencia, diría yo, así que esto a mí no me molesta, pero lo menciono porque soy consciente que hay gente a la que sí le puede molestar. Pero bueno, ese punto lo dejo ahí como en un limbo entre si es, entre no es, porque esto puede variar bastante según quien lo lea. El primer punto negativo que yo le vería sería la historia en particular, no sé si decirlo en la narración, no es la narración, no, sería la historia, ya que, son capítulos largos, y muchas veces no sientes que de verdad valiera o de verdad justificar el hecho de que estén divididos los capítulos en partes, no lo sé, ya que cada parte de cada capítulo se siente como si fuera un capítulo aparte y eso podría hacerlo un poco más fácil de leer o no lo sé, ya que incluso los títulos de los capítulos suelen ser bastante vagos acerca de lo que mencionan o de lo que transcurre en estos capítulos. Y bueno, en realidad ya sé cómo estoy sonando y créanme que estoy haciendo todo el esfuerzo del mundo para hacer una reseña objetiva, centrada y no comparar esto con Imperius, ya que son historias similares, pero creo que eso es tema para otra ocasión. Lo he mencionado muchas veces, no he encontrado absolutamente ninguna historia de fantasía en la que se avance de una forma siempre que sea consistente. Por lo regular, te interesa conocer el mundo, pero tienes que saber de los personajes y a cambio de saber más de los personajes se sacrifica el desarrollo del mundo.
A veces los personajes son lo más interesante, pero sus aventuras por el mundo hacen que no puedas conocer tanto de ellos. En Oddworld, en más de una ocasión, se siente esto, de que se sacrifica ya sea el desarrollo de personajes o el desarrollo del mundo. Pero Oddworld se presentan estas ocasiones, más aparte hay ocasiones en las que sientes que se sacrifican ambas. No avanzas ni con uno ni con otro. Hay escenarios bastante buenos. Son escenarios bastante buenos, situaciones bastante impactantes, pero van a salir de escena muy rápidamente. Al igual que hay personajes que, si bien están acompañando a Alan, el viaje es de Alan y esos personajes no están en escena tanto tiempo como a uno le podría gustar. Y eso lleva al segundo punto negativo, que serían los personajes. Yo lo he dicho, tú puedes crear un personaje, pero en el momento que tú pones al personaje en el mundo deja de ser tuyo, o tú tienes que dejar de ser ese titiritero que maneje a los personajes. El personaje tiene sus propios pensamientos, puede tomar sus propias decisiones y tú necesitas darle esa voz. No tienes tú que adaptar a tu personaje a lo que tú pienses, tú tienes que adaptarte a lo que haría tu personaje. Es la correcta creación de un personaje para que lo puedas llevar a tomar decisiones y acciones congruentes. Cosa que aquí no se suele sentir mucho. Muchas veces desde simples diálogos que no se sienten naturales de cada personaje, no se sienten natos de su personalidad, hay decisiones que sí extrañan demasiado, como que el autor hizo que debía pasar esto y así tuvo que haber sido, y así fue más bien, cuando en realidad había otra salida, alguna otra solución, otro escape a esa encrucijada que se sentiría más natural del personaje. Y hablo parcialmente de Alan, tanto de los secundarios. Lo repito porque ya lo mencioné con Zona Zero. Son personajes bastante buenos, pero que no se sienten consistentes. Es como si esos personajes estuvieran obligados a cargar con lo que quiere el autor, en lugar del autor darles la voz a esos personajes, y se sienten cargados como si los arrastraran. Y hablo de que es difícil hablar de esta historia sin spoilers, ya que tiene varias cosas, sinceramente, que son situaciones que las van a notar, son muy fáciles de notar, que ustedes dirán, no te molestan, no dices qué porquería, pero te dejan con un sabor amargo. No lo sé, no terminan de agradar. Pero lo digo, esto no desprestigia por completo a Oddworld. De verdad es de lo mejor que hay en Wattpad en cuanto a fantasía, en cuanto a guerras y en cuanto a travesías de personajes, y es donde yo le doy su punto fuerte, en travesías de personajes. Si le tuviera que dar algún consejo al autor, sería que siguiera escribiendo cosas con diferentes tipos de travesía de los personajes, colocando personajes en distintas situaciones y mostrando su travesía, ya que es excelente describiéndolas y planeándolas. Sin embargo, debe seguir practicando la creación de personajes, ya que es algo no muy fácil de dominar, y la creación de diálogos son cosas difíciles de lograr, difíciles de perfeccionar, y que hay que practicar en verdad, y más en historias como estas para mí. El mundo en general está bien, no es lo más asombroso que vas a ver, no es inédito, pero sí está muy bien, está claro, el mundo es consistente, tiene su propia lógica y se sostiene súper bien. Se movió un poco el fondo, espero por si vieron algo fue el fondo, pero en fin, un 7.0 es mi calificación que yo le daría objetivamente a Oddworld. Personalmente le daría un 7.5, ya que está bien, pero necesita mejorar por parte de la narrativa del autor. Pero si catalogamos como tal lo que está plasmado, es un 7 para mí. Pero pues esa solo es mi humilde opinión, los comentarios están abiertos, puedes dejar la tuya. Te recomiendo Oddworld, definitivamente sí, si te gusta la fantasía tienes que leer Oddworld, definitivamente, es buenísima. Está en la descripción, recuerda suscribirte y compartir el contenido, que me ayudas muchísimo. Deja tu like si te gusta esto, también deja tu historia si quieres que hable sobre ella, o deja algún tema del que te gustaría charlar. Y eso ha sido todo por mi parte, gracias por ver este contenido y esperen más.